Jóvenes, entonces vamos empezando, ¿listo? Ahorita vamos a ver inductores anestésicos, vamos a ver los intravenosos, luego tendremos una charla aparte que la voy a dar yo acerca de la parte de anestésicos inhalados, ¿listo? Si tienen dudas, si las van cogiendo, me pueden ir preguntando a medida que va avanzando, las guardamos para el final y las resolvemos todas juntas, ¿listo? Bueno, listo, buenas noches. Mi nombre es María Paulina Maya Jaramillo, de 10º semestre, y yo les voy a hablar sobre los inductores anestésicos intravenosos. Bueno, los que vamos a hablar van a ser propofol, un poquito de fosfopropofol, etomidato, ketamina. Quise agregar dexmetomidina porque me pareció interesante su mecanismo de acción, el tiopental y el midazolam. Y al final vamos a hacer como, pues les voy a dar como una especie de tips en donde según la situación, qué inductor sería el más adecuado elegir. Listo. Entonces los anestésicos o los inductores intravenosos son los que más se utilizan para inducir anestesia, pero solos no son perfectos, por lo que casi siempre se usan combinados o con coadyuvantes. ¿Cuáles serían las características de un anestésico ideal? Que me produzca hipnosis y amnesia, que tengan una acción y un metabolismo rápido, que tengan mínimos efectos adversos, que tengan analgesia, que sean antieméticos, que nos den neuroprotección y cardioprotección, que nos den que nos permitan una vigilancia continua de la administración, que sean hidrosolubles, que sean indoloros a la inyección, que entre menos dosis se necesite para la inducción, además que sea económico, fácil de preparar y formular, y además que sea antimicrobiano. Creo que sería indispensable que les hablara pues como del modelo de 3 compartimientos, que como pueden ver, en este caso se usa como si fuera como una especie de modelo hidráulico. Este modelo de 3 compartimientos se usa más que todo para describir el comportamiento de los anestésicos intravenosos, donde este, creo que ven ahí el punzor, que se llama RT, sería como el goteo de un fármaco por medio ya sea de una bomba o de una jeringa, que me va a agregar el fármaco a la sangre, que sería el compartimento central, este que sea uno. Ya después de llegar al compartimiento central, este se va a distribuir hacia los compartimientos periféricos, ya sea uno más rápido y otro más lento, que me va a afectar la concentración del fármaco en la sangre. Al final, el medicamento se va a eliminar del cuerpo, aquí por G1, y ya me va a permitir tener una concentración adecuada en la sangre mediante sea su administración. Listo. Iniciemos con el propofol. El propofol es uno de los inductores más utilizados en la práctica actual. Es un isopropifenol sustituido, donde su mecanismo de acción es la interacción con el GABA-A, que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Al activarse el GABA transmembrana, lo que me va a hacer es que me va a potenciar la conducción de cloruro, y esto me va a hiperpolarizar la membrana postsináptica. Y es la membrana postsináptica. Listo. Su estructura está compuesta por un anillo de fenol más 2 grupos isopropilo. Este medicamento va a ser insoluble al agua, ya que se dispone en una emulsión. Sus componentes son soja, glicerol y lectina de huevo. Es importante aclarar que la lectina de huevo no causa interacción, o sea, o una alergia, porque la mayoría de las personas van a ser alérgicas a la clara del huevo y la lectina se saca desde la yema. Y además de eso, tiene ausencia de conservantes, por lo que me va a favorecer el crecimiento bacteriano, por lo que al administrarse tiene que hacerse mediante una técnica estéril. El perfil farmacológico es que es de inicio rápido, me da una recuperación rápida de la conciencia y además tiene propiedades antieméticas. ¿Cómo es su farmacocinética? Al ser un, Su absorción al ser un inductor intravenoso se va a absorber rápidamente. Su distribución después de una dosis en bolo, el despertar es de más o menos
de 2 a 8 minutos. Tiene un metabolismo que es mayormente hepático y además me va a llevar a metabolitos activos que van a ser hidrosolubles. Su excreción es casi que el 100% renal y menos del 3% se va a eliminar por las heces. Y es importante aclarar que no se va a alterar por hepatopatías o nefropatías. ¿Cuáles van a ser sus efectos? Entonces, en el sistema cardiovascular me va a disminuir la presión arterial debido a que me disminuye la resistencia vascular periférica y además de eso me va a disminuir la precarga y la contractibilidad cardíaca. La hipotensión ocurre más que todo por la dosis de la inducción y esto se me va a invertir o puede resol- resolver mediante la precarga y mediante la laringoscopia y la intubación. Algunos factores asociados para que nos dé hipotensión van a ser las dosis grandes, una inyección muy rápida o una muy avanzada. También nos va a producir bradicardia y disminución del gasto cardíaco de una forma transitoria en los pacientes sanos, pero puede ser grave en edades extremas, pacientes que reciben beta bloqueadores o que tengan una función ventricular alterada. En el sistema respiratorio es un depresor respiratorio profundo que me va a provocar una apnea tras la dosis de la inducción. Es un depresor de los reflejos de las vías respiratorias, lo que me va a permitir, ya que se dé la intubación, que se pueda hacer la endoscopia o que se ponga una máscara laringea, dependiendo pues de lo que se vaya a hacer. Ya en el sistema nervioso central, lo que me va a hacer es que me va a reducir el consumo de oxígeno en el metabolismo cerebral, lo cual me va a disminuir la PIC y esto es debido a una limitación en el flujo sanguíneo cerebral. También me va a disminuir, em, también me va a disminuir la perfusión la presión de perfusión cerebral, por lo que esto se debe de tomar con cautela. En los pacientes que tienen una PIC muy elevada, me puede reducir una disminución crítica de la misma, incluso me puede disminuir más de 50 milímetros de mercurio, a no ser que pues que antes de esto se tomen medidas para mantener la presión arterial media. Se cree que tiene pues como propiedades antioxidantes específicas, se dice que hace eliminación de radicales libres y hay varias hipótesis. La primera es que interviene para evitar lesiones de situaciones degenerativas como lo es la apoplejía o los traumatismos. Y tiene otros mecanismos protectores como que atenúa las vías excitatorias del glutamato, disminuyendo la posibilidad de apoptosis programada, así como los efectos antiinflamatorios globales. Además de eso, es un antiemético, antipruriginoso y es un anticonvulsivante. Listo, ¿cómo es su presentación? Su presentación viene en 200 miligramos en 20 mililitros y hay que tener en cuenta estas entre comillas, contraindicaciones. Hay que tener una precaución en el embarazo porque atraviesa la placenta y puede estar asociada a la depresión del sistema nervioso central y respiratorio neonatal. Pero en contrario a esto, es de elección en la anestesia general en una paciente que está estable. Está totalmente contraindicada en pacientes que tengan una alergia documentada y se debe tener una precaución en pacientes con presión arterial normalmente baja. Listo. ¿Cómo va a ser su dosificación? La inducción en adultos va a ser de 1 a 2,5 miligramos por kilo intravenoso. En niños varía de 2,5 a 3,5 miligramos kilo intravenoso. Su latencia es de más o menos 30 segundos. La duración del efecto es de 3 a 5 minutos. Y en sedación se usa una dosis de 25 a 100 microgramos kilo minuto. Los beneficios de este es que evitan náuseas y vómitos posoperatorios. Se debe usar en pacientes y se puede usar en pacientes con hipertermia maligna porque no la desencadena.
Algunos de sus efectos adversos es que produce dolor con la inyección. En algunos casos se ha documentado orina verdosa. Se tiene que tener precaución, como ya les dije, en reacciones alérgicas y anafilaxia. Puede producir bradicardia o incluso llegar a la sistolia. Como ya les comenté, es propenso al crecimiento bacteriano porque no tiene preservantes. Y algo interesante es es el síndrome por infusión de propofol, que ocurre más que todo en pacientes que reciben dosis prolongadas de propofol, generalmente en una sedación en UCI. Em, Se cree que es porque causa efectos tóxicos en la mitocondria y causa un desacoplamiento de la cadena de respiración intracelular, aunque también se ha planteado que causa la inhibición de la oxidación de ácidos grasos. Es demasiado raro, pero, pero es importante pues que se conozca la clínica que causan acidosis metabólica, hipercalemia, rabdomiolisis, hepatomegalia, insuficiencia renal e incluso pueden hacer cambios en el electrocardiograma. El fosfopropofol, algo muy cortico, es que es un profármaco hidrosoluble del propofol que lo que busca es mejorar los efectos secundarios que causa el mismo, como cuáles: disminuir el crecimiento bacteriano, disminuir la hiperlipemia, disminuir el dolor a la inyección y además que tiene un tiempo de latencia y un despertar más largo. Listo. Continuamos con el etomidato. El etomidato se usa más que todo para tener una estabilidad cardiovascular, ya que este es su principal efecto. No va a tener efectos analgésicos. Su mecanismo de acción es que interactúa con los receptores GABA tipo A, que se unen a sitios específicos y me van a aumentar la afinidad al inhibidor GABA. Generalmente o particularmente es el isómero R, que parece unirse a la subunidad GABA, aumentando pues de una forma pues de mayor forma, aumentando la potencia pues por el aumentando la afinidad por el receptor GABA. Además de eso, tiene efectos desinhibidores en el sistema en sistemas que controlan la actividad motora extrapiramidal. Y esto me explicaría por qué casi siempre con la inducción los pacientes hacen mioclonías. Esto ocurre más o menos en el 30 al 60% de los pacientes. Listo. Su estructura es un derivado imidazólico en donde entre sus sustancias tiene propilenglicol que va a contribuir a a la irritación venosa y a y a la flebitis. Tiene un perfil farmacológico donde su comienzo de acción es corto, va a tener una recuperación rápida de la conciencia, tiene una alta unión a proteínas y la depresión respiratoria es infrecuente. ¿Cómo va a ser su absorción o su farmacocinética? Su absorción, al ser un inductor intravenoso, se va a absorber rápidamente, tiene una distribución con un inicio de acción rápido por su gran solubilidad en lípidos, un metabolismo por enzimas microsomales y esterasas plasmáticas hepáticas, donde me generan un metabolito activo, y su excreción va a ser por orina principalmente. Hay que tener en cuenta que en cirrosis y varices en cirrosis y varices esofágicas, el volumen de distribución y la semivida de eliminación se duplica. ¿Cuáles son sus efectos? En el sistema cardiovascular no tiene efectos mínimos sobre el sistema cardiovascular por sí solo, cuando se administra solo, no me va a modificar la contractibilidad la contractibilidad ni el gasto cardíaco, y era una anestesia y da una anestesia relativamente ligera, donde me va a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial con la laringoscopia. En el sistema respiratorio es la que se ve menos afectada que con otros inductores, y la dosis de inducción no me suele provocar una apnea a no ser que se administre junto con opiáceos. En el sistema cerebral me va a disminuir el metabolismo, el flujo sanguíneo cerebral y la PIC. Me puede causar una, entre comillas, alteración del electroencefalograma, ya que me aumenta la amplitud de los potenciales evocados somatosensoriales, es decir, que me causa como una actividad epileptogénica, pero y además me reduce el umbral convulsivo. En el sistema endocrino
Con la dosis de inducción puede inhibir transitoriamente las enzimas implicadas en la síntesis del cortisol y la aldosterona, y esto ocurre mayormente en una infusión en UCI que me puede producir una supresión córtico suprarrenal que me aumenta la tasa de mortalidad en pacientes críticos, especialmente en los pacientes sépticos. La presentación del etomidato, entonces viene de 20 miligramos en 10 mililitros. Sus contraindicaciones son la insuficiencia renal, hay que tener una precaución en la insuficiencia renal, ya que como se excreta principalmente por vía renal, tiene riesgo de hacer reacciones tóxicas al fármaco. Dado que los pacientes, pues más que todo como en edades avanzadas, tienen probabilidades de tener una función renal más disminuida, entonces los médicos deben tener, pues nosotros debemos tener precaución al suministrarla. Obviamente está contraindicado en hipersensibilidad conocida, en sepsis como ya les comenté, y dice que en pediatría puede llegar a causar una neurotoxicidad, que los estudios pues que se han hecho demuestran que la administración del fármaco potencia la actividad del GABA y bloquea los receptores NMDA, donde me aumenta la apoptosis neuronal en el cerebro en desarrollo y da lugar a déficits cognitivos. Su dosificación, entonces la inducción en adultos es de 0,3 miligramos kilogramo intravenoso. La inducción en niños, generalmente se usan mayores de 2 años, es de 0,3 miligramos por kilo intravenoso. Su latencia es de 30 segundos. La duración del efecto es más o menos de 3 a 5 minutos y en sedación casi no se utiliza. Sus usos clínicos son inducción en pacientes hemodinámicamente estables, en cardiópatas, traumatismos e hipovolemia. Sus efectos adversos, pues como ya vimos, la supresión córtico suprarrenal causa dolor en la inyección, movimientos mioclónicos tras la inducción e incluso me puede llegar a causar náuseas y vómitos postoperatorios y disritmias. Tiene interacciones con el fentanilo. Dice que se aumenta el nivel plasmático y prolonga la inhibida eliminación del etomidato y además puede aumentar las mioclonías características pues, de la dosis de inducción y con antihipertensivos puede causar una hipotensión exagerada. Listo. La ketamina es el único inductor intravenoso que produce anestesia disociativa, es decir, una disociación tálamo-cortical y posee propiedades analgésicas. Esta anestesia disociativa causa como un estado cataléptico, en donde persiste con los ojos abiertos, con una mirada anistácmica lenta y contractura muscular. En esta anestesia disociativa, los pacientes pues, van a ser incapaces de procesar o responder a la información sensorial, pueden tener movimientos esqueléticos intencionados e incluso hipertonía y puede causar alucinaciones, pero este efecto se puede regular con el uso de midazolam para la anestesia y la sedación. Por eso este no se puede dar solo. Em, El mecanismo de acción va a inhibir los canales NMDA y los canales catiónicos activados por hiperpolarización neuronal, que son los HC1. Como ya les dije, me causa disociación tálamo-cortical. Se desconoce la forma en la que se produce tanto la anestesia como la analgesia y tiene efectos sobre el estado del ánimo. Listo. Su estructura es un análogo estructural de la fenciclidina. La ketamina, pues, como ya les dije, es un análogo de la fenciclidina, que es un compuesto quiral y es una mezcla racémica donde tiene sus enantiómeros S y R, donde el enantiómero S tiene una potencia de 3 a 4 veces mayor que el enantiómero R y tiene una acción mucho más corta y se elimina con mayor rapidez. En su farmacocinética tiene una absorción que al ser inductor intravenoso también se puede poner intramuscular, pero nos enfocamos en el intravenoso, se puede absorber rápidamente. Su distribución es que es altamente soluble en lípidos,
teniendo una semivida de 10 a 15 minutos, tiene un metabolismo hepático por citocromo P450 y genera un metabolito activo que es la norketamina, donde la excreción del mismo es renal. Y su liposolubilidad más la escasa unión a proteínas me va a dar una captación cerebral mucho más rápida. Listo. En los efectos, en los efectos cardiovasculares, me va a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, especialmente estos tras la dosis de inducción junto con el trabajo miocárdico. Y esto se va a deber por la estimulación central del sistema nervioso simpático y la inhibición de la recaptación de norepinefrina después de la liberación en las terminales nerviosas. Además, me va a causar efectos depresores miocárdicos a grandes dosis debido a la inhibición transitoria del calcio, y esto se desenmascara con el bloqueo simpático o el agotamiento de las reservas de catecolaminas en los pacientes con shock grave. Em, También me pueden acompañar de aumento de la de la presión pulmonar y, y hay que tener precaución en enfermedad arterial coronaria, en pacientes con hipertensión no controlada, en pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca congestiva o unas aneurismas cerebrales. En los pacientes en el sistema respiratorio, el impulso ventilatorio se va a ver mínimamente afectado por la dosis de inducción, pero si se combina con opiáceos puede causar apnea. Es un potente broncodilatador, por lo que es un buen agente inductor en los pacientes asmáticos. Los reflejos de la vía aérea permanecen prácticamente intactos, pero pueden llegar a producir una obstrucción parcial. Y además de eso, me va a aumentar la salivación, que esta se puede disminuir con la premedicación con anticolinérgicos como el glicopirrolato, perdón. En el sistema nervioso central me va a aumentar entonces también el consumo cerebral de oxígeno, la PIC y el flujo sanguíneo cerebral. Según estudios, cuando se combina con benzodiazepinas o con otro agente inductor que actúe sobre el GABA y la ventilación y se le dé una ventilación controlada, no se, no se produce el aumento de la PIC. Me puede llegar a producir una actividad mioclónica por aumento de la actividad subcortical. Tiene unos efectos secundarios psicotomiméticos indeseables como lo son las pesadillas y o el delirium. Em, y además de eso, a pesar de la intensificación epileptiforme, no hay manifestaciones clínicas de actividad convulsiva o propagación de la actividad pues en las áreas corticales, y es poco probable que me llegue a generar una convulsión. Listo, su presentación entonces son 500 miligramos en 10 mililitros. Está contraindicado más que todo en pacientes esquizofrénicos o que presenten psicosis, ya que como pueden llegar a causar pesadillas y delirio, me puede aumentar más el riesgo. Se tiene que tener precaución en las crisis hipertensivas, en el infarto agudo del miocardio, en la insuficiencia cardíaca congestiva y en la disección aórtica. Y me puede llegar a aumentar la PIC y la PIO, por lo que se tiene que tener precaución o no se debería de administrar en pacientes con glaucoma o lesión del globo ocular. Su dosificación en inducción en adultos, sus dosis van de 0,5 a 2 miligramos kilo intravenoso o 0,6 miligramos kilo intramusculares, de 4 a 6 miligramos kilo intramusculares. Su latencia es de 30 a 60 segundos, tiene una duración del efecto de 10 a 20 minutos, y para darlo en infusión generalmente se dan entre 25 a 35 microgramos kilo minuto. Tiene unos usos clínicos, más que todo en la anestesia, sedación e incluso analgesia. En la sedación se prefiere más que todo en pacientes quemados para la curación de heridas, sedación en pacientes poco colaboradores,
en las reducciones e incluso en las endoscopias y colonoscopias. La analgesia se puede usar en el dolor agudo posoperatorio, ya que me va a disminuir los requerimientos de opiáceos. También se puede dar en el dolor crónico. Al ser broncodilatadores, como ya les dije, es un potente inductor, pues es una buena opción en pacientes asmáticos. Y además hay estudios que se usan en depresión, pero pues esto no lo tengo muy claro. Y además se puede usar en hipovolemia y en traumatismos. Sus efectos adversos, como ya les dije, es la hipersalivación. Pueden llegar a causar náuseas y vómitos posoperatorios e incluso causar movimientos tónico-clónicos. Tiene interacciones pues con anestésicos volátiles, ya que se hacen sinergia y potencian su efecto. Tiene una potencia mínimamente a los bloqueadores neuromusculares no despolarizados. Y con las benzodiazepinas, los efectos atenúan los efectos cardioestimulantes y el diazepam puede prolongar la semivida de eliminación de la ketamina. Listo. La desmetomedina, como ya saben, pues no es algo que nosotros tengamos en nuestra vida diaria, pero me pareció interesante pues traérselos. Es el único sedante con efecto mínimo en la función respiratoria. Su mecanismo de acción es que es un agonista alfa-adrenérgico, es similar a la clonidina, em, es afín al receptor 8 veces más que la clonidina. em, Sus efectos en su mayoría ocurren en el locus ceruleus, que me va a inactivar los centros del sueño del cerebro. Listo. Su estructura es que es un isómero de medetomidina con un grupo imidazol. Su perfil farmacológico es que me va a potenciar de 7 a 8 veces más que, o sea, tiene un efecto, una potencia de 7 a 8 veces más que la clonidina. Causa una sedación con distribución rápida y tiene un efecto mínimo en la función respiratoria, pues como ya les dije. Su farmacocinética es que su absorción al ser un inductor pues intravenoso se absorbe rápidamente. Su distribución es altamente unida a proteínas con una semivida de 6 minutos. El metabolismo es casi completamente mediado por citocromo P450 y su excreción es por orina y por heces. Hay que tener en cuenta que esta distribución puede disminuir significativamente en personas con insuficiencia hepática. Su dosificación son de 0,2 a 0,7 microgramos kilogramo minuto. Tiene una latencia de 15 a 30 minutos, una duración del efecto de 1 a 2 horas y un despertar después de la infusión de 30 a 60 minutos. Como efectos adversos, pues va a tener una hipotensión, una bradicardia, una serostomía y las náuseas. Y usos clínicos se usan más que todo en sedación en UCI, tiene una sedación en paciente despierto, en más que todo en técnicas neuroquirúrgicas en donde se necesita el paciente despierto. Puede dar se puede usar en síndrome de abstinencia, como un ansiolítico en niños y para hacer una broncoscopia. Listo. Continuando con el tiopental, es uno de los primeros anestésicos intravenosos usados en seres humanos. Según la literatura, fue introducido en 1934 y fue el fármaco estándar de los anestésicos intravenosos durante 50 años. Es un barbitúrico. es, em, Su mecanismo de acción es que se unen al receptor GABA tipo A y van a potenciar su acción al aumentar la duración de apertura del ion cloruro. Existen dos tipos, tiobarbitúrico, que serían el tiamilal y el tiopental, pero nos vamos a centrar más en el tiopental, y los oxibarbitúricos, que es el metoexial. Algo interesante, pues, de los tiobarbitúricos es que el tiopental, al ser un medicamento que se tiene que reconstituir, el tiopental o el tiamilal pueden durar después de reconstituidos 2 semanas después, 2 semanas después, y el oxibarbitúrico puede durar hasta 6 semanas después de reconstituido.
Su estructura tiene un centro piramidínico con una molécula de azufre, que esta molécula de azufre lo que nos ayuda es que eh, lo que nos ayuda es que nos hace fuertemente alcalinas y que llevan a la formación de sales hidrosolubles. Tiene un perfil farmacológico con una alta solubilidad en lípidos, con una mayor potencia, tiene un inicio de acción mucho más rápido y tiene una duración del efecto mucho más corta. Además de esto, la molécula de azufre nos puede ayudar a que sea más soluble en lípidos y a que tengan pues la mayor potencia, el inicio de acción más rápido y la duración del efecto. La farmacocinética es que tiene una absorción que al ser un inductor intravenoso se absorbe muy rápido, una distribución con una alta lipofilia, con una semivida de 30 segundos, un metabolismo que es más que todo hepático por el citocromo P450, generando metabolitos inactivos, y su excreción es más que todo por orina y por bilis. Hay que tener en cuenta que estas concentraciones aumentan en shock hipovolémico, hepatopatías y acidosis. Sus efectos entonces en el sistema cardiovascular pueden variar dependiendo de la dosis, la velocidad de administración, el estado del volumen del paciente y enfermedades cardiovasculares. Me puede causar una disminución de presión arterial y frecuencia cardíaca, más que todo por un efecto vagolítico central en respuesta pues de la disminución de la presión arterial. El gasto cardíaco siempre se va a mantener y ya. En en el sistema respiratorio me va a deprimir el centro ventilatorio medular, que me va a disminuir la respuesta ventilatoria a la hipercapnia y a la hipoxia, me va a causar una apnea después de la inducción, em, y en los asmáticos, em, durante la instrumentación me pueden llegar a hacer un broncoespasmo. En el sistema nervioso central me va a disminuir el, el metabolismo, la PIC y el flujo sanguíneo cerebral. Pueden llegar a causarme una especie de alteración en el electroencefalograma que me puede pasar de una actividad de alto voltaje con dosis baja a una inducción lenta, supresión de ráfagas y silencio eléctrico a dosis mayores. Se ha documentado que los pacientes después de la inducción pueden sentir en la boca un sabor a ajo, cebolla o pizza, y además de eso es un potente anticonvulsivo que en dosis en pequeñas pueden controlar rápidamente la mayoría pues, de convulsiones refractarias. En el sistema renal me va a reducir el flujo renal y la tasa de filtración glomerular, y todo esto debido a a la caída de la presión arterial. Y en el hepático, en el sistema hepático o en el hígado me va a disminuir el flujo sanguíneo hepático, y además me va a promover la síntesis del ácido aminolebulínico, que gracias a esto me va a estimular la formación de porfirina, que es un intermediario de la síntesis de hierro, y esto puede precipitar a la porfiria aguda intermitente o a la porfiria variegada en individuos susceptibles. Su presentación, entonces, como ya sabemos, es una ampolla liofilizada que hay que reconstituir. Hay dos presentaciones, entre 0,5 gramos en 10 mililitros y 1 gramo en 20 mililitros. Sus contraindicaciones es que bueno, esto me quedó mal, pero en sí es que hay que tener precaución con una estabilidad hemodinámica en sepsis, en hipovolemia, y en insuficiencia cardíaca aguda. Es mejor o está contraindicado en crisis asmática, y como ya sabemos, no es recomendado dar en porfiria intermitente aguda. La dosificación, la inducción en adultos es de 3 a 6 miligramos kilo. Tiene una latencia de 15 a 30 segundos, una duración del efecto de 20 minutos y una eliminación prolongada que puede ir de 10 a 24 horas. Sus efectos adversos, como ya saben, anafilaxis y reacciones alérgicas, está completamente contraindicado también. Sus usos clínicos se pueden usar en, en sedación, más que todo
el metoexial. Como anticonvulsivante en refractariedad, también el metoexial se usa más que todo en inducción como anestesia general en el coma barbitúrico, que el coma barbitúrico se induce la administración pues de tiopental a altas dosis. Y esto lo que se busca es que en situaciones donde se requiere un control severo de la actividad cerebral, como en los tratamientos para traumatismos craneoencefálicos, hemorragias cerebrales o durante procedimientos quirúrgicos, con el objetivo de proteger el cerebro al reducir el metabolismo y por lo tanto su necesidad de oxígeno. Listo, y para culminar, el midazolam, que es la benzodiazepina más utilizada en el periodo perioperatorio, su mecanismo de acción es la unión al receptor GABA tipo A en la corteza cerebral, que me va a llevar al aumento de la frecuencia de la apertura del canal iónico de cloruro y me va a facilitar la unión del GABA a su receptor. Su estructura tiene un anillo de diazepina con un grupo de cloro y un grupo de imidazol. El perfil farmacológico tiene un inicio de acción corto con un efecto amnésico anterógrado y unos efectos adversos mínimos. Su farmacocinética es que al ser un inductor intravenoso, que incluso también se puede dar vía oral, se absorbe muy rápido, con una distribución que tiene una alta solubilidad lipídica con una semivida de 30 segundos, un metabolismo que es principalmente en el hígado que me genera metabolitos inactivos con una excreción por orina generalmente. Tiene un metabolito que es la 1-hidroximidazolam, que es un depresor muy leve del sistema nervioso central. Y como antídoto, cuando creemos que hay una sobredosis, está el flumazenil, que para recordar la dosis, que es de 0,2 a 0,5 miligramos cada minuto y se esperan 30 segundos, teniendo una dosis máxima de 5 dosis en total. Y después de eso le vamos a dejar una infusión de 0,5 a 1 miligramos kilogramo minuto. Sus efectos, la inducción me va a deprimir mínimamente la resistencia vascular sistémica y la presión arterial. eh, que esto puede ser mucho más intenso en pacientes hipovolémicos. En las vías respiratorias superiores pueden ser atenuadas y me deprime el impulso respiratorio central y al combinar benzodiazepinas con opioides me generan más eventos respiratorios adversos. En el sistema nervioso central me va a disminuir también el metabolismo y el flujo sanguíneo cerebral. Tiene poco efecto sobre la PIC, me va a generar una pequeña interacción en el electrocardiograma, pues que no es muy relevante, me va a inhibir la muerte neuronal inducida por la isquemia y además es un anticonvulsivante. Su presentación son dos, de 5 miligramos en 5 mililitros o de 15 miligramos en 3. Sus contraindicaciones, como siempre, son la hipersensibilidad, la cimetidina porque me potencia el efecto, los macrólidos me pueden prolongar sus efectos, el etanol también lo potencia, al igual que los barbitúricos. Su dosificación en adultos en la inducción es de 0,1 a 0,3 miligramos kilo. La medicación preanestésica como coadyuvante es de 0,2 a 0,4 miligramos por kilo. Tiene una latencia de 15 a 30 segundos, una duración del efecto de 15 a 20 minutos y va a tener una eliminación de 1 a 2 horas. Sus efectos adversos son la irritación local leve en tejidos y venas y la alergia anafilaxia, aunque es demasiado rara. Usos clínicos también se usan ansiolisis con la misma dosis de la medicación preanestésica, amnesia anterógrada, hipnosis, se puede usar en sedación e inducción y además como anticonvulsivante. Listo. Y para hablarles un poquito del remimazolam, que es una benzodiazepina que aún se encuentra en investigación, que tiene una estructura y un tiempo de acción similares al midazolam, también es agonista del receptor GABA. Su metabolismo se va a dar por esterasas tisulares, no se va a acumular y es muy similar al fentanilo, al remifentanilo. Su antídoto, al igual que el midazolam, es el flumazenil.
Se usa en sedación para procedimientos fuera de quirófano y UCI y es una alternativa al propofol para evitar el síndrome de el SPIP, el que les mencioné ahora. Además de eso, aprovecha efectos hipnóticos y amnésicos del midazolam con la velocidad y el metabolismo similar al remifentanilo. Bueno, y ya para contarles, entonces, según la situación, ¿qué inductor elegirías? Entonces, por ejemplo, en este primer caso, es un paciente con un Glasgow 8 de 10 después de un accidente automovilístico que tiene un riesgo de deterioro neurológico y compromiso de la vía aérea, donde indican intubación endotraqueal. ¿Qué inductor elegirías? Pues preferiría el propofol o la ketamina, por lo que ya les conté, que la ketamina me va a mantener al paciente relativamente estable y el propofol es uno de los principales que se pueden utilizar. Listo. En el segundo caso, un paciente con dificultad respiratoria severa, cianosis intral y compromiso de la ventilación, en donde indican intubación endotraqueal, donde el inductor que elegiría sería la ketamina, por lo mismo para mantener su estabilidad hemodinámica. En el tercer caso, un paciente al cual se le va a realizar un procedimiento fuera de quirófano, como lo es una endoscopia y una colonoscopia, donde se le indica su sedación, en el que el inductor que yo elegiría sería el midazolam por sus efectos adversos mínimos y además por su latencia y duración del efecto tan corta. En una intervención quirúrgica de gran magnitud, se indica la anestesia general, donde el inductor que se elegiría sería el propofol, por lo mismo que ya les conté, y sus efectos. En el quinto caso sería una esquizofrenia aguda o pacientes con episodios psicóticos, donde se iba a indicar una sedación y el inductor que se elegiría sería el midazolam. Por ejemplo, en este caso estaría contraindicado el uso de ketamina por la potencia de sus efectos. En el sexto caso, pacientes que requieren un procedimiento neuroquirúrgico con paciente despierto, donde se indica la sedación consciente, donde el inductor pues que se elegiría sería la dexmetomedina, pero este sería un caso pues que nosotros no realizaríamos. Y listo. Muchas gracias. Bueno, jóvenes. María Pablo, muy bien. Te felicito, muy bacano, muy bueno. Varias consideraciones como para finalizar. Eh, Hay cosas como específicas de cada uno que pues hacen que sean de elecciones determinada eh, situación, como lo planteabas al final. Listo. Hoy en día, pues cada vez se ve menos el uso de tiopental y etomidato. El etomidato todavía tiene algo más de disponibilidad, el tiopental sí es muy escaso. Todavía se utilizan terapias electroconvulsivas, por ejemplo, en Incodol se realizan pues como jornadas de terapia electroconvulsiva para manejo de esquizofrenia, depresión refractaria, etcétera, etcétera, y se hacen ese tipo pues se hace con la ayuda del tiopental, pero realmente pues es como muy selectivo su uso porque sí hay, como vieron, pues hay inductores o medicamentos que tienen perfiles de seguridad un poquito mejores a los del tiopental, pero todavía sigue siendo un medicamento que pueden encontrarse y de pronto van a tenerlo que utilizar, entonces es importante conocerlo. Listo. Respecto al uso del midazolam y la ketamina, los que están conmigo, pues o que han rotado conmigo han visto que yo les digo que yo trato de no utilizar ketamina ni midazolam en mayores de 65 años para prevenir el riesgo de delirio. Listo, que es pues en el paciente anciano es una de las complicaciones
hoy día graves que se puede presentar después de cualquier tipo de procedimiento o sedación, porque los estudios muestran que el delirium aumenta la mortalidad posoperatoria. Listo. La ketamina sola como medicamento, pues tiene ese perfil disociativo. Hay pacientes a los que les va muy bien y como están disociados, usted los va a ver despiertos y te contestan y finalmente no se acuerdan porque están pues como en su viaje, por decirlo así, pero hay otros que sí les da trastorno del pánico, tienen pesadillas vívidas, o sea, hacen unas alucinaciones muy desagradables, entonces se les convierte en un problema porque están tratando de sedar un paciente que está en medio de un estado pues psicótico, por decirlo así. Listo. De resto, consideraciones, es dexmedetomidina. Yo sé que es un nombre más largo, dexmedetomidina, para como aclarar eso, no simplemente el nombre. eh, lo van a venir viendo por lo menos cada vez más porque se está utilizando mucho, pues bueno, no sé qué vaya a ser del futuro de cada uno, pero en UC y en UCI se están utilizando para acoplar los pacientes a ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Entonces muchas veces van a ver videos de un paciente que está intubado y lo ven sentado normal o que lo ven caminando, porque existen los videos del paciente intubado caminando con su ventilador como si estuviera caminando con un atril con un venoclisis. Ya se ve porque hace ese tipo de sedación en el que el paciente está consciente y lo van a ver como un poquito más porque ya cada vez la disponibilidad está más amplia. Listo. Como inductor no es el mejor, se utiliza pues como lo explicabas en tipos de procedimientos en el paciente en el que se tiene que hacer neurocirugía despierto, que también han visto el caso que, el que estaba tocando violín mientras lo operaban, o sea, una cantidad de casos pues que vienen surgiendo, se hacen con ese tipo de medicamentos, hay que tener mucho cuidado porque son medicamentos que generan mucha bradicardia, es como el mayor miedo que se tiene. Respecto a la dexmedetomidina, el síndrome de infusión por propofol, pues es que con la pandemia reaparecieron cosas que no se veían hace mucho tiempo, pero sí volvió a aparecer el síndrome de infusión por propofol porque como no había mucha disponibilidad, entonces se hicieron mucha presentación de casos, entonces veían ustedes el paciente con una hipertrigliceridemia miedosa, con el colesterol por las nubes, con índice, pues con indicativo ya como de falla hepática, inclusive con dosis, pues con infusiones de tan solo 48 horas, pero sí lo pueden presentar y lo pueden pues inclusive sospechar en algunos pacientes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tienen alguna duda que les vaya surgiendo mientras me voy acordando? Mm, no, no me acuerdo. Ah, bueno, lo que hablabas. Profe, ¿Qué hubo? Cuénteme. Dale tranquilo. profe, con uno de con cuáles de los que vimos en la charla de hoy podemos administrar una anestesia total intravenosa o con cualquiera. La anestesia, la anestesia total intravenosa se utiliza, a ver, van a encontrar también pacientes que van a hacer sedoanalgesia, que es el paciente que está sedado en UCI. Por lo general se hace con fentanil midazolam, por lo general. Listo. Anestesia total intravenosa, la mayoría de los modelos se hacen con remifentanil y propofol. ¿Ok? Porque son complementarios, son medicamentos que su vida media es muy corta, entonces se presta para que sea un despertar programado, un despertar tranquilo y usted pueda titularlos rápidamente. Entonces, si usted necesita
vamos a hacer una estimulación, necesito que esté más profundo, vamos a necesitarlo más superficial porque necesitamos ver reacciones motoras, pues o de potenciales motores y demás. Sería como el caso del propofol. Listo. La ketamina para anestesia total intravenosa, como lo vimos, la infusión es muy buena, pero tiene sus efectos también sobre la presión y sobre la conducción a nivel de la corteza. Entonces, como es más bien excitatorio, no nos sirve mucho como a ese punto, pero tiene estudios sobre migraña, tiene estudios, como decías, sobre depresión. También ya viene haciéndose usos de infusiones de ketamina para pacientes con depresión refractaria. Dentro de las cosas, pues, por las cuales funcionaría la ketamina es que como bloquea los receptores NMDA del glutamato, provoca un aumento, pues esa inhibición provoca un aumento de la liberación del glutamato en otras sinapsis y activa los receptores AMPA, que produce un aumento, pues, de unos factores pues, que hacen una plasticidad neuronal y sináptica que empieza a ser como una transformación cerebral, por decirlo, que ayudan a mejorar pues el estado como de esos pacientes que tienen una depresión refractaria. El midazolam también lo van a ver en infusión continua, pero para lo que es anestesia total intravenosa, los modelos hoy en día se fijan sobre todo en propofol y remifentanil. Listo, que lo vamos a ver en determinado momento, que también les voy a hablar de anestesia total intravenosa, pues o la TIVA. ¿Ok? ¿Qué más preguntas tenemos por ahí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, yo creo que todo súper claro. Bueno, ya lo último, como por dato curioso, pues no sé si ya lo sabían, el tiopental es, pues eso además que lo han visto alguna vez en las películas y las cosas, el tiopental es el que llaman el suero de la verdad. ¿Listo? Eh, ya pues como dato curioso y es uno de los principales medicamentos que se utilizan también en la sentencia de muerte por inyección letal que hacen en Estados Unidos. Uno de los principales es el tiopental y también, eso pues no sé si lo llegamos a tocar alguna vez porque eso toca fibras sensibles. También hay para el manejo pues, del paciente para eutanasia, pero eso pues lo veremos después. De acuerdo pues como a la elección, más allá de que muchas veces se van a enfrentar al escenario de qué medicamentos tengo disponibles, yo muchas veces les